Bueno, como ejemplo vamos a minimizar este funcional que ya lo habíamos visto hoy, pero ahora con la condición de que U sea igual a G solamente en gamma 1, o sea, una parte de la frontera. En este caso, entonces la función es la misma que antes, ¿sí? Con las mismas derivadas parciales. Y la ecuación de Euler-Lagrange nos queda igual que antes, que el Laplaciano de U es igual a 0. La condición de Dirichlet es que U sea igual a G en gamma 1 y la condición de Newman, que es la condición natural que va a surgir, es que el vector FP, FQ, FR por el vector normal a la superficie sea nulo en gamma 2. O sea que como el vector FP, FQ, FR era 2P, 2Q, 2R, eso nos queda al final que 2 por PQR, producto directo con el vector normal a la superficie, tiene que ser 0. O sea que, en otras palabras, el gradiente de U en la dirección normal a la frontera tiene que ser nulo en la frontera que no tiene condición de Dirichlet. Y esto se expresa como que la derivada de U respecto al vector normal es nula en gamma 2. Bueno, ahora vamos a ver otro teorema llamado teorema de Legendre, que es una condición de segundo orden para extremos de funcionales. Este teorema dice que si el funcional j de i es igual a la integral de f de x y y', para que sea máximo, o sea, si es máximo en un valor en una función y asterisco, entonces la derivada segunda del integrando en el supuesto máximo respecto de y' tiene que ser negativa en todo el intervalo de la integral. En el caso de mínimos, la desigualdad sería al revés, sería mayor o igual que 0. Nótese que esta condición es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, si es máximo, se cumple que este signo, pero no alcanza con eso. Podría no ser un máximo. Y también nótese la similitud que tiene esto con el criterio de la segunda derivada para extremos de funciones de una variable, ¿sí? De que si es máximo, tiene que ser negativa la derivada segunda en ese máximo. Bueno, como ejemplo vamos a optimizar menos la integral entre 0 y 1 de y' al cuadrado, con i de 0 igual 0 e i de 1 igual 1. Como la función f, el integrando, solamente depende de y', entonces la ecuación de Euler-Lagrange queda en este caso menos 2 por i segunda igual 0. Entonces, como y segunda tiene que ser nulo, y va a ser un polinomio de primer grado. Y dadas las condiciones de contorno, que son que i de 0 vale 0 y de 1 vale 1, ese polinomio tiene que ser i igual x, que sería el extremal de este funcional. Por el teorema de Legendre, entonces sabemos que este extremal no es un mínimo, porque la derivada segunda de f respecto de y segunda, de y', perdón, es igual a menos 2, que es menor o igual que 0. Así que, como es menor o igual que 0 en 0,1, entonces no puede ser un mínimo. Puede ser un máximo, pero no un mínimo. No podemos asegurar tampoco que sea un máximo, porque el teorema de Legendre es una condición necesaria, pero no es suficiente.
Bueno, vimos que los problemas de minimización del funcional equivalen a resolver ecuaciones de Euler-Lagrange, que son ecuaciones en derivadas parciales. La resolución analítica de estas ecuaciones en derivadas parciales es en general imposible, a menos que sea muy sencilla tanto el funcional como la región, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a métodos numéricos. El método de diferencias finitas, en este método se representa el continuo omega con una malla de puntos que se superponen a omega. Para simplificar las fórmulas, estos puntos tienen que ser igualmente espaciados y además formar una cuadrícula paralela a los ejes coordenados. Las ecuaciones diferenciales en este caso se sustituyen por ecuaciones algebraicas, ecuaciones en diferencias, representando las derivadas por fórmulas en diferencias finitas en la ecuación diferencial. Y la solución del sistema de ecuaciones algebraicas resultante de esta discretización representa una aproximación a la solución verdadera en los puntos de la malla que se definió. La otra forma de resolución que vamos a ver es el llamado método de elementos finitos, que se basa en la formulación débil. Se divide el campo omega en pequeños elementos llamados elementos finitos, y en lugar de buscar una función U para la cual la ecuación integral se verifique cualquiera sea la función de prueba, se va a restringir la U a un espacio de dimensión finita, por ejemplo, polinómicas en cada elemento. Para la cual, para esta solución que vamos a encontrar, la ecuación integral se va a cumplir para las funciones de prueba de un espacio de dimensión finita. Por ejemplo, también polinómicas en cada elemento. O sea, no se van a cumplir para cualquier función de prueba de un espacio de dimensión infinita, sino solamente para las de un espacio de dimensión finita. Lo más frecuente es usar las U, que sean interpolaciones a trozos de los valores en los nodos de los elementos. Este espacio de funciones se va a llamar espacio de elementos finitos. Cuando la forma débil corresponde a la minimización de un funcional, esto equivale a que en lugar de minimizar el funcional entre todas las U que verifiquen las condiciones de Dirichlet, se va a restringir y se va a encontrar minimizar el funcional entre las U que sean, por ejemplo, polinómicas en cada elemento y que verifiquen las condiciones de Dirichlet. En este caso, lo que hay que hallar entonces es un conjunto de valores nodales que minimice el funcional, porque si estamos usando interpolación a trozos por los valores nodales, dado los valores nodales, ya se tiene la función. Solamente va a depender la función de los valores nodales. O sea que en lugar de, finalmente, de minimizar el funcional en B, en el espacio B se va a minimizar en un subespacio de B de dimensión finita. Entonces, en ambos casos se obtiene un problema con una cantidad finita de variables y por consiguiente se va a llegar a un sistema de ecuaciones algebraicas.